Como cada año desde el retorno de la democracia a nuestro país, el 24 de marzo se presenta como una fecha para reflexionar acerca de conceptos como memoria, verdad y justicia. No obstante, la complejidad de la historia y la pluralidad de percepciones nos llevan a una pregunta profunda y para nada sencilla de responder. ¿Cómo construir una memoria colectiva? Existen diversas maneras para referirse a la memoria, como la cognitiva, un proceso mental de almacenamiento, codificación y recuperación de datos. Pero de la memoria de la que queremos hablar en este momento es la de una visión más social, en donde la memoria es como el acervo de experiencias y hechos que han marcado a los individuos y las sociedades de una manera tan fuerte que llega a configurarse como elemento primordial para la constitución de la propia identidad. Por otro lado, se habla de una nueva concepción de justicia. Una justicia que no tiene que ver con la sanción al culpable o la reparación del daño solamente, sino que recupera un pasado olvidado y clausurado, como hacemos en nuestro trabajo cotidiano en los archivos históricos. Es una justicia definida por una memoria que tiene en cuenta el pasado y sus víctimas, para hacerlas visibles. Ahora, las víctimas tienen algo que decir. Hacer memoria de ellas implica una ampliación del concepto de justicia que obliga a reconocer una deuda con el pasado. Por eso, el Archivo Histórico Municipal se encuentra trabajando bajo estos conceptos de memoria, verdad y justicia, para llegar a dar a conocer testimonios orales de víctimas y familiares de las víctimas de esta ciudad y región. Se trata de un trabajo de investigación llevado adelante por el profesor de Historia Gerardo Pisani, miembro del área de investigación del archivo, y que será publicado en el transcurso del 2016 en marco de estos 40 años del último golpe de Estado. Como parte de nuestra política de recuperación de hechos, vivencias y registro de delitos de lesa humanidad transcurridos durante la última dictadura cívico-militar en Brinkman, desde el Archivo Histórico hemos establecido contacto con el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, con el cual se inicia un intercambio de información recíproca. De la misma manera también tomamos contacto con el Archivo Nacional de la Memoria, tanto para recibir información como para otorgarla, y convertir los datos investigados en Brinkman en bancos de memoria colectiva que son anualmente consultados por cientos de familiares, periodistas, historiadores, jueces e investigadores de los derechos humanos de nuestro país y del mundo. Recuperar nuestra memoria, bajo una temática que aún hoy causa opiniones encontradas, nos enfrenta a grandes dificultades para reconstruir los casos de estudio, dado que sus protagonistas fueron asesinados, desaparecidos, torturados y sus familiares sumidos en un profundo silencio y dolor. Les pedimos a quienes puedan aportar datos sobre esta época en Brinkman que se acerquen a nosotros, con la seguridad de que el secreto testimonial será preservado y tratado con la seriedad y responsabilidad que el caso requiere, y que el área de investigación del archivo, por su parte, pondrá a disposición de estos familiares y amigos el avance de nuestras investigaciones, devolviéndoles algo que les pertenece, su historia. A través de la reconstrucción de nuestra memoria colectiva, contribuiremos a la paz y justicia para las víctimas y sus familiares y podremos exclamar finalmente, nunca más. Bueno, y detrás nuestro está uno de las esculturas de Tim Barros. Días atrás lo homenajeábamos y aquí tenemos una obra que nos dejó acá en la vecinal Acceso Este, homenajeando a las madres de Plaza de Mayo y a todo lo que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia. El 24 de marzo de 1976, como decía recién en el guión, comenzaba una de las noches más oscuras de nuestra historia. 6 golpes militares
se llevaron a cabo a partir de 1930, sin contar las intentonas que tuvimos, 3 antes de 1930, más 4 posteriores a 1930, que no tuvieron el éxito esperado, pero que sí lograron desestabilizar a los gobiernos democráticos que existían y que estaban legítimamente elegidos por la ciudadanía de nuestro país. El de 1976, dejando de lado el de 1955, que también trajo muerte y trajo desaparecidos, fue tal vez el más cruel, como decíamos, ya que comenzaron 7 años de una historia que ojalá no volvamos a vivirla, ni nuestros hijos tengan que volver a vivirla. 1976 marcó un hito, un antes y un después, y fueron 7 años crueles, 7 años de listas negras, 7 años de desaparecidos, 7 años de complicidades, porque hay que recordar y no podemos dejar de lado que al lado de los militares que tomaron el poder, hubo grupos civiles que acompañaron este proceso, y de eso todos somos responsables. Por algo se llegó al 24 de marzo de 1976, y por eso es nuestra obligación recordar este hecho, recordar para que nunca más vuelva a suceder, recordarle a nuestros hijos qué significó esa fecha, qué significó esa época. La mayoría de nuestros hijos no saben qué es un golpe de Estado, por suerte, pero nosotros sí podemos transmitirle la vivencia, podemos transmitirle qué es lo que sucedió, podemos explicarles que el sistema democrático no es el más perfecto ni el mejor de todos, pero es el que nos permite convivir, aun cuando haya diferencias, es el que nos permite formar consensos, aun cuando pensemos distinto, es el que nos permite tener un Congreso Nacional con debates, una legislatura provincial con debates, un Consejo Deliberante Municipal con debates. Y reitero, con diferentes ideas, pero formando consensos, a veces por unanimidad, o a veces por mayoría, porque son las reglas de la democracia, pero siempre dentro del diálogo. Por eso me pone contento que estén la mayoría de las instituciones de Brinkmann acompañándonos y representando a la ciudadanía, porque quiere decir que tenemos memoria y sabemos por qué estamos acá hoy. Estamos recordando, como dijimos, uno de los hechos más terribles y una de las épocas históricas más feas de nuestro país. Y yo estoy convencido de que los argentinos tenemos capacidad para no poder o para no volver a enfrentar esta situación, para que no tengamos que vivir con miedo, pensando qué vamos a decir. Pero eso sí quiero recalcar, todos somos responsables de ello, los gobernantes, los ciudadanos, los medios de prensa. La democracia, así como la vemos, que por ahí nos quejamos cuando tenemos que ir a votar 3 o 4 veces al año, la estamos abonando, la estamos fortaleciendo a la democracia, porque estamos eligiendo a quienes queremos que nos gobiernen. Pero así como la vemos fuerte por ahí, es muy frágil. Y entre todos tenemos que garantizar que esa democracia no se va a volver a quebrar. Tenemos un país maravilloso. Somos parte de ese país, somos parte de esta historia viva. Estoy convencido de que podemos seguir viviendo en libertad, podemos seguir viviendo en democracia y sobre todo trabajar día a día para dejarle a nuestros hijos esta Argentina que gracias a Dios nacimos en ella y podemos disfrutar todos los días. Les agradezco a todos y hoy no es un día para festejar, es un día para recordar. Y recordar que tenemos que transmitir a nuestras futuras generaciones, que la búsqueda de la verdad y la justicia continúa, pero por sobre todo tenemos memoria para evitar que vuelva a suceder lo que sucedió. Quiero adherirme a el silencio y el dolor que muchas familias llevan en nuestro país por 30.000 desaparecidos, por 30.000 personas que
algunas muertas, otras aún sin identificar, se perdieron. Fueron mentes útiles, eran personas que pensaban y que querían un proyecto de país, con el cual se podía estar de acuerdo o no, pero eran parte de nuestra sociedad y hoy ya no están. Adherimos a todas esas familias que aún tienen el dolor y los invito nuevamente a seguir recordando para evitar que vuelva a pasar. Muchas gracias a todos.